Hola, ¿qué tal, gente? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cómo sobrevivir a... El día de hoy nos toca aprender a sobrevivir al monstruo de Frankenstein, así que sin más que decir, comencemos. Mi nombre es Jorge Luis Hernández y de aquel lado tengo a... Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo el Monstruo Ortiz. Okay. Y de este lado tenemos a... Coco el doctor. Coco el doctor Simi. El doctor Simi. De las películas de terror. Ok, Coco, a ver, cuéntanos quién es el monstruo de Frankenstein, cuéntanos qué pasa con esta historia. Pues Frankenstein es una novela publicada en 1818 por Mary Shelley. Y de hecho está bien curioso porque es una novela que se la cataloga de romántica, pero no romántica en el aspecto como la gente lo entiende. Es el término literario. O sea que no el hay un término romance literario. del monstruo de Frankenstein con la novia de Frankenstein. A ver, ¿cómo? Y yo apago mi cerebro, güey. Yo dije, bueno, no le voy a contestar Pero ¿cómo decir? No, para esto cabe aclarar que la novia de Frankenstein fue una invención total del cine de mediados de los años 50. Ajá. Cabe resaltar. Y fue una secuela, ¿no? De la primera película, con Boris Karloff. Uh-huh. Protagonizada por Boris Karloff. Pero bueno, me decías que no. Bueno, sí. Contestando tu primer pregunta innecesaria. Sí. Pues es una obra que tuvo una repercusión muy grande. ¿Por qué? Porque estamos ante una de las primeras mujeres hiper mega reconocidas literatas de la historia de la humanidad, que fue Mary Shelley. Y no solo empezó como esto, sino que hizo una super crítica a la época cientificista de ese tiempo. Uh-huh. O sea, es una crítica directa a la ciencia y a la responsabilidad que tiene uno como ser humano de alguna forma al crear algo nuevo para el bienestar, muy entre comillas, de la humanidad. Uh-huh. Y sus implicaciones, que en este caso era el experimento que se hizo con la criatura y toda la manifestación que se llegó a tener alrededor de ella. Ok. Y aparte, pues es una obra súper importante porque, haciendo referencia ya a lo que tú decías, las películas de Boris Karloff de principios del siglo XX fueron súper importantes para tener a este monstruo como ícono del cine. Y no solo a este monstruo precisamente, sino al diseño en particular de esas películas. Que ya lo ves en todos lados. Que ya los ves en todos lados. Nuestra idea de la criatura de Frankenstein es el mismo diseño desde 1930. O sea, entonces es súper, súper, súper icónico en muchos aspectos de la cultura pop. De hecho, actualmente si piensas en monstruos clásicos del cine de terror, lo primero que te viene a la cabeza es Frankenstein. Que de hecho, viendo un video de los chicos te lo resumo así nomás, que aparece al Google, pero no es al Google. Decían que la confusión por la cual nosotros llamamos al monstruo Frankenstein es porque en todas las primeras películas que se fueron haciendo así era el título, era Frankenstein. Uh-huh. No era el doctor Frankenstein y su monstruo, sino era Frankenstein como tal. Uh-huh. Y así se fue creando pues digamos la forma de cómo llamar este monstruo Frankenstein. Y de hecho, en películas que fueron secuelas de esta primera, de la original, digámosle, inclusive ya el doctor ya ni siquiera salía. Ya no sale. Ya no sale. No sé, pues se muere en la primera. De hecho, principalmente en la primera se muere en como granero al que se lleva el monstruo y que de repente la turba iracunda llega y les prende fuego. Uh-huh. Que de hecho también es una escena que se emula en la película de Van Helsing, de Hugh Jackman, que estuvimos hablando en el podcast pasado. Que lo intentan hacer como más melancólica en esa versión. Ajá. Entonces ahí se muere todo, se acaba su historia del doctor y el monstruo sigue como, no como el monstruo como tal, como el monstruo de Frankenstein, sino como Frankenstein. ¿Sí? Entonces yo creo, yo me acuerdo que sí lo conocí en las caricaturas, ¿no? Como Frankenstein, en las caricaturas principalmente de Scooby-Doo, que salían a veces en las animaciones. En la carrera de los monstruos, por ejemplo. La carrera de los monstruos, obviamente. Entonces sí está sí es el monstruo de Frankenstein, pero a fin de cuentas terminamos llamándolo Frankenstein. Claro. ¿Algo más que decir de este monstruo que te haya llamado la atención, que te guste, que no te guste? Pues a mí me fascina este libro, sobre todo. Híjole, no puede. Sí. Pues güey, lo estoy diciendo. Hasta agarré aire, güey. Señalado, avísame. No, pero ¿quién quiere hablar? Ya termina, Coco. Termina y ya. De hecho ya perdí la idea. Sigue, Rafa. Mira, la entrada es una historia muy triste. La bestia. O sea, realmente es una historia muy, muy triste. Como bien decía Coco, está considerada como dentro de lo que es el romanticismo, pero no como tal el tipo Romeo y Julieta, sino más por el género literario que conlleva lo que es el romanticismo. También estamos hablando, al igual que el podcast pasado, de un asunto meramente gótico. Uh-huh. Y te habla, curiosamente, también de un problema, o no problema, sino de un planteamiento moral y psicológico del cómo la bestia
va adquiriendo cada vez más conciencia para poder llegar a encajar en algo, digamos que es único y diferente. Sí, es una bestia solitaria, una bestia que no tiene un par, que por eso peleas en su novia, pero bueno, eso es otra cosa. Bien, me gustaría hablar de la película original de los años 30 y de una película que se hizo en los años 90, por ahí del 94. Sí, que es la de Mary Shelley Frankenstein. Que fue bueno, hasta ahorita se supone que es la mejor adaptación de la novela. Sí, la más exacta. Del cine. De hecho, una de las curiosidades es que la imagen del monstruo de Frankenstein, como lo conocemos en la película original a blanco y negro, supone que la imagen de este Frankenstein no era como tal se describe en el libro. En la película del 94 ya se ve según una fiel adaptación de cómo se hubiera visto el monstruo, que era una persona hecha a base de diferentes partes de otras personas, pero ahora sí que con una figura humana como tal. El otro es un poquito ya con una cabeza como cuadrada, como con tornillos aquí, que según no tenía sentido porque tenía tornillos aquí, pero bueno, en la película te explican que es no, de hecho en la novela original sí tiene los tornillos, ¿no? O sea, realmente sí tiene los tornillos y sí los tiene, güey. Es que sí, lo que iba a decir después viene la otra parte, pero sí tiene los tornillos realmente. Bueno, pero yo te comentaba, pues eso se decía en el video que vi, no sé la realidad. Pero según yo también en la película, la del 94, no trae tornillos aquí. O sea, sí lo reaniman, lo reviven con esta cuestión de la electricidad. Pero no trae como quien dice los... ¿Cómo se llama? Cuando los conductores, ¿no? Sí. Sí, bueno, pues eso no trae. En la película del 94, Frankenstein es interpretado por Robert De Niro, que es otra cosa que es así como... yo no me había fijado que era él, nunca me había fijado, pues esa película la he visto como 3 veces a lo mucho. A mí lo que me gusta de esa película, de lo poquito que he visto, porque siempre la agarro como a la mitad o que casi terminando, es por ejemplo de la crítica que se hace al cientificismo, ¿cómo? Cientificismo de ese tiempo, es que en esa película te muestran que, por ejemplo, el doctor está trabajando en vacunas, en las primeras vacunas, y entonces agarran a niños para experimentar con las vacunas a ver qué pasa. Creo que era la vacuna contra el tétano, la parasita que están experimentando. Les inyectaban aire. Y como no, pues agarraron y te inyectaban, y con la misma aguja te inyectaban a todos. Entonces, algunos los curaban y otros los terminaban contagiando a saber qué tantas otras cosas. Entonces, sí era así como, sí te plantea muy bien el contexto en el que estaban, porque eso se hacía en su momento. Sí. O sea, las primeras vacunas fueron así de, te la vamos a poner, vamos a ver qué te pasa, ¿no? Y si sobrevives, te exponemos a la viruela. Es que bueno, ya tenemos la vacuna, si no, algo parecido a lo que pasó en su momento con el COVID-19. Sí, no, y de hecho sí está súper bien cimentado la crítica, la crítica al método científico de la época, a los procedimientos que se hacían. O sea, al igual que, es que me recuerda mucho, cuando yo leí Frankenstein en su momento me recordó mucho al planteamiento que hacía José Emilio Pacheco con la psicología. O sea, en la novela de José Emilio Pacheco justo ahora se me fue el nombre, en la más clásica ¿De las batallas del desierto? En las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, él narra cómo la psicología llega a México en los años 40 y cómo se está apenas comenzando a tomar en cuenta como un procedimiento de salud mental, ¿no? Y aquí me lo recuerda mucho porque narra... Sí, cuando llevan a Carlos. Cuando llevan a Carlos al psicólogo. Que todo el mundo habla mal de Carlos y no saben qué tiene, pero solo Carlos está enamorado. Exactamente. Entonces, aquí te da un planteamiento muy similar de cómo la gente ve de manera muy ignorante, y esa ignorancia obviamente conlleva cierta torpeza o a cierto sesgo de visión con respecto a lo que hace el doctor Frankenstein, sus experimentos, su metodología, sus protocolos. Entonces sí hay una crítica muy profunda al respecto a lo que se veía como innovador en ese entonces, que era la experimentación científica. Entonces es muy importante la narrativa que se me al respecto, pero también es curiosa porque ahorita ya prácticamente de esa visión hasta han salido películas como Barbarella o como las del Santo, metiendo maquinaria bien inventada que sale humo de todo. De esa crítica a la ciencia. Bueno, de hecho lo que era el laboratorio del doctor Frankenstein, pues es también todo un cliché del laboratorio del científico loco de aquellos tiempos, ¿no? Que también duró todavía hasta los años 90. Sí. Bueno, en ese tiempo no había computadoras, pero pues tenían, como lo revolucionario la electricidad, pues tenían ¿cómo se llaman estas cositas que donde pasan los generadores que donde pasan de un rayito a otro, mucha electricidad pasando por todos lados, así como de qué pedo. Una de las referencias fuertes de Frankenstein que tenemos, de las más actuales, sería en la película de Van Helsing que comento de Hugh Jackman, en donde el monstruo se convierte en una llave que va a utilizar Drácula para darle vida a sus hijos.
Y bueno, supone que Drácula contrata al doctor, bueno, no contrata, sino ayuda al doctor Frankenstein con sus experimentos, el doctor Víctor, que de hecho creo que no se llamaba Víctor en la primera película, ¿no? En la novela me parece en que la novela sí. se llama. En la novela sí es Víctor Pero en la Frankenstein. primera película tenía otro nombre, si mal no recuerdo. Pero bueno, Se llamaba Octavio. Octavio. Bueno, Como la referencia otra referencia sería en Dragon Ball que sale Octavio, que es un androide que tiene toda la pinta de Frankenstein, nomás porque es morenito, ¿no? Entonces, Por eso es Octavio, güey. pues Octavio. No, Octavio. Porque es latino. Pero bueno, ¿qué otra referencia te acuerdas tú, Coco, del monstruo de Frankenstein? Fíjate, yo voy a rememorar algo muy, muy, muy moderno, que va a ser Ultron. Para mí Ultron es una gran referencia a la obra de Mary Shelley porque yo voy a recordar el cómic original, no tanto a la adaptación que se hizo en el MCU. Ajá. En los cómics, Hank Pym experimenta, hace muchos experimentos para poder ayudar a la humanidad, para poder solventar ciertas labores que los seres humanos ya no pueden hacer porque estamos sobrepoblados, porque prácticamente estamos siempre al frente de casi de la extinción por las invasiones de los supervillanos en los cómics, ¿no? Entonces, él decide que un ejército de robots es la mejor solución y lo hace con las mejores intenciones, pero este robot genera conciencia y le empieza a hacer preguntas profundas a Hank Pym. Preguntas que no puede él contestar en un determinado momento, y Ultron decide que la única forma de poder solventar todas las problemáticas que Hank Pym le programó es extinguiendo parte de la humanidad. O sea, y ahí es donde empieza precisamente el cómic de la época de Ultron. Ajá. Entonces, me parece que es un Frankenstein muy moderno, muy bien estructurado en su cómic, pésimamente estructurado en el MCU con el Tony Stark que se lo sacaron de la cola, lo de que lo creó él, pero bueno, en el MCU ya no estaba basado en Frankenstein, estaba basado en Pinocho. Casi era, ajá. Fue Sí. La crítica que se le hizo. Sí, sí tienes toda la razón, porque de hecho era lo que él decía de los strings, ¿no? Que tenía él por las cuerdas. Pero a lo que me refiero es, hasta ha llegado a esos puntos donde se ha tomado como referencia que Ultron me parece un moderno Prometeo, un transmoderno, un Prometeo transmoderno de alguna forma, en una referencia de cultura pop reciente. Ok. Rafa, ¿tú qué referencias tienes de Frankenstein que te acuerdas que dices? Mira, ahorita hablando de este asunto de lo que dice Coco, podríamos jalar también a Robocop, güey. Sí, es cierto. Robocop. Sí, es cierto. Para que veas qué viejo soy. Que fíjate que qué curioso, Robocop en su transformación de hombre a robot, para pasar de hombre a robot tuvo que ser sacrificado o tuvo que ser masacrado, güey, en una película totalmente Bien gore. Porque Sí. pues, lo agarran entre 5 cabrones con armas de fuego y lo balacean hasta que lo despedazan. Pero imagínate qué tan reciente es la película que tuvieron que instalar floppies para poder Sí. para poder armar. Para poder cargar todos sus programas y sistemas. Sí. Y hay una escena en la cual Robocop, que me parece que es en la 2. Sí, creo que es en la 2. En donde también lo atrapan los maleantes, los malos. Y lo desarman. Y lo desarman y así van y lo tiran ahí con la policía. Exactamente. Entonces ahí tenemos otra referencia también a un ente armado. Tim Burton, en El extraño mundo de Jack. Ajá. Ahí está esta niña, se me fue el nombre. Sí. Sí. Sally. Sally. Sally también es una referencia completamente de... Que también es... Y retomando Tim Burton típico, también, Frankenweenie también es una Frankenweenie referencia. también, Sí. el perro. Esa está muy interesante esa película porque... Frankenweenie. Ajá, porque pues, Muy obviamente triste. es que es como la recreación de la película de Frankenstein, pero hablando de un Para niño, niños. su perro y para Ajá. y está muy triste, la Y verdad. de hecho también está triste porque es una doble referencia a Vincent Price, por ejemplo. Ujú. Y Vincent Price es un actor olvidado del siglo pasado, güey. O sea, y él tenía una relación con Tim Burton bien bonita, güey. Ujú. Bien bonita, que también hace otra referencia en otra película. Pero bueno, eso es para otra. De hecho, ahí está el cortometraje que hace de Vincent Price. Ajá. Edward, que es una joya hermosa. de Sí, Tim eso Burton. está Vincent Price súper es el viejito que sale en el Señor Manos Tijeras, Sí, ¿no? Que era sí. el que supuestamente es el creador. Que es Y el Vincent creador. Price es uno de los mejores actores ingleses Ujú. de la historia, pero es muy olvidado porque ya nadie lo recordaba a finales del siglo pasado, güey. Y cuando sale en El hombre manos de tijera es porque comienza a tener una muy buena relación con Tim Burton, y de hecho Tim Burton sentía
que la relación entre Vincent Price y él era como la relación que había entre Bela Lugosi y Ed Wood. Por eso hizo Ed Wood, que para mí es de mis películas. Mi película favorita de Tim Burton es Ed Wood. Pero bueno, eso es para otro tema. El asunto aquí es que pues también hay referencias muy chidas de Frankenstein en muchísimo más elementos. Yo recuerdo que hay un jefe en Castlevania Symphony of the Night que es The Creature y es Frankenstein. Okay. De hecho, es Frankenstein con un mazo. Okay. Y ya tú lo vences, lo tienes que vencer. Okay. Rafa, ¿alguna otra referencia que tú te acuerdas ahorita que digas? Hotel Transilvania, güey. Ah, sí. Sí. O sea, tiene todo lo que hablamos tiene referencia, güey. Bueno, ahí salen todos los monstruos clásicos. Casi todos los monstruos. Estaba pensando, déjame ver. Fíjate que creo que ya no. No recuerdo ningún otro, pero por ahí va. Fíjate que yo estaba pensando un poquito de esta crítica que se le hacía al hecho de que los doctores o los científicos estaban tomando como que el papel de Dios de crear vida, ¿no? En este caso del doctor Victor Frankenstein para crear a su monstruo. Pero como en la vida actual, en la vida moderna, esta cuestión de rearmar a las personas ya es posible, ¿no? Hace poquito me enteré de un actor que tuvo un trasplante de pulmones, literalmente. O sea, ¿en qué momento de la vida te hubieras imaginado a lo mejor por allá de los 1800, güey, que un día ibas a transplantar los pulmones? No te ves a los 800, vete a los 90. A los 90. También me enteré, bueno, hace no mucho hubo ¿cómo se puede decir? Una noticia mundial en la cual a un hombre también le extirparon los brazos. No sé si tenía alguna enfermedad extraña en el brazo o simplemente había tenido un accidente o algo, y le implantaron los brazos de otra persona y se tuvo que esperar a que, bueno, empezara a sentir los brazos otra vez. Qué buena onda. Lo que me dio risa es que me imaginé, güey, que era un hombre caucásico y le instalaron los brazos negros, güey. Es que hubiera sido posible decir si era compatible. Compatible, sí. Entonces, esa crítica que se le hace de repente a esos científicos de aquellos años, ¿no? Y cómo lo que en su momento fueron empezando ellos a lo mejor muy, muy arcaico, con cosas de apenas, como con instrumentos muy casi prehistóricos, ¿no? Para estos tiempos, cómo todo eso se vuelve realidad, ¿no? También otra referencia que se me ocurrió a la cultura pop ahorita que estabas diciendo eso, es Cyborg Ninja de Metal Gear, güey. O sea, todo lo que hacen al final resulta ser un experimento para este man. Y en cuanto Snake se descuida y lo vuelve a ver, ya no es un hombre, ya es un androide. O sea, y ya experimentaron con él. ¿Por qué? Porque un Cephalóntropus, que era un robotzote gigante, lo aplastó, lo dejó moribundo, y en lugar de ellos dejarlo morir, lo convirtieron en un cyborg, precisamente. Entonces, está bien chida esa historia, güey. Hablando de otras referencias, güey, hay una película muy, muy estúpida, pero a mí me gusta mucho. Ajá. Que se llama El Animal, no me acuerdo cómo se llama aquí. Con Robert Schneider. Con Robert Schneider. En donde a él también, por hacer del destino, pues termina siendo, creo que choca y se cae de un barranco y todo, y se lo encuentra un científico loco, güey, y lo reconstruye utilizando partes de animales, ¿no? Ajá. Y le da, y pues, bien Bravestar le da poderes de animales, un poquito más de velocidad, mejorar el olfato, la visión, el líbido, todo lo que da, güey. Entonces, eso puede tener una pequeña referencia al monstruo Frankenstein. Ok, a otra referencia un poquito más reciente en Los Simpson, en las últimas temporadas. Sí, cierto. Bob Patiño también se somete a ciertas bueno, hay 3 de Los Simpson que recuerdo. Una es cuando Bob, y todos tienen que ver con Bob Patiño. Bob Patiño matando a Bart Simpson y reviviéndolo a través de la electricidad para volverlo a matar. En ese mismo, Bart mete en cirugía, por así decirlo, a Bob Patiño y lo convierte en una especie de animal con la cabeza del hombre, una quimera, vamos. Es la cabeza de Bob, el cuerpo de una gallina, la cola de un dragón, y así como un rollo muy raro, pero también lo hacen en este asunto del camino de Frankenstein. Y el último es donde Bob Patiño se somete específicamente a él solo a ciertas operaciones quirúrgicas y se pone branquias y un montón de cosas bien raras. Y te faltó en la que Homero, güey, es un robot y que el señor Burns el señor Burns está creando un robot y le pone el cerebro, sí, es cierto. Homero, no, y les faltó también de Los Simpson del papá de Otto Frink. Bien, sí, que se robaba los órganos. Que se robaba los órganos, sí. Ok, pues ahí están varias referencias de los... Antes de pasar a las habilidades y debilidades, me gustaría hablar un poquito, por último, de la psicología del personaje. Como ustedes estaban planteando en un principio, vemos a un personaje que podríamos decir es un recién nacido. Sí. Porque está, pues ahora sí que reorganizado o reimplantado, no sé cómo, reconstruido.
Entonces es un personaje que en un principio empieza a conocer el mundo, empieza a darse cuenta de lo bueno y lo malo tal vez, no se sabe si tiene un alma, bueno, eso se plantea en varias películas, ¿no? Que no sabe si tiene un alma. Y a mí lo que me llama la atención es que es un ser solitario que al no entender el bien y el mal de repente hace cosas buenas y de repente hace cosas malas y no sabe qué está pasando, como cuando ahoga a la niña en la primera película. Ajá. Que tal vez él estaba jugando y no sabía que no medía su fuerza. Estaba haciendo. Ajá. Sí, está bien interesante el perfil psicológico del personaje porque es muy socrático y es muy estoico. O sea, tiene pensamientos muy, muy inocentes porque es un recién nacido y no sabe muchas cosas, pero también por otro lado tiene pensamientos muy profundos con respecto a su existencia y a la existencia de otros a su alrededor. O sea, el hecho de cómo él no tiene ciertas cosas o no puede tenerlas porque no se le brindó y porque no se le puede brindar, pero sin embargo sabe que existen o sabe que las necesita de alguna forma, pero no tiene la capacidad. Entonces es bien profundo ese personaje y te da para mucho análisis y está súper interesante tanto en el libro como en las referencias cinematográficas también. Ajá. Rafa, ¿tú qué opinas de esto, de la psicología de Yo discrepo. No, yo creo que tiene mucha razón Coco. Nada más algo que le faltó es que aparte de todo estos superpoderes que le acaba de dar Coco, el monstruo es consciente, como bien decía, de que necesita ciertas cosas, en el caso de la pareja, y lo solicita. Y la misma vida, en este caso Víctor, se lo arrebata de nueva cuenta. Entonces también hablamos como este asunto de la equidistancia, de decir, bueno, tú eres mi padre, por así decirlo, y se supone que tú me tienes que proveer, y haces todo lo contrario. Entonces también nace el odio de la bestia hacia Víctor. Y por eso va y mata a su prometida. Quizá se me haría, con miedo tal vez equivocarme un poquito, lo compararía con Jack, esa película de los años 80, 90, donde el niño es un niño grande, cuando entra a conocer a los adultos, y cómo lo empiezan a tratar los adultos, pensando que es una persona que ya sabe. Tal vez ahí sería cómo vería a Frankenstein, como ese niño grande, incomprendido. Es un ser hermoso, pero incomprendido. Saluda a aquella niña. Hay que ser hermoso. Fíjate, y hablando de esta película también de Robin Williams, la película El hombre bicentenario, que podría ser una referencia a Frankenstein, pero ahí vemos a un robot que poco a poco se va convirtiendo en un ser humano y al final termina convirtiéndose en un ser humano sintético, pero ser humano a fin de cuentas, y inclusive él elige morir porque sentía que ya era su momento, que era parte del ser humano, su proceso. El proceso de la vida y la muerte. Entonces también ahí está bueno. Ok, bueno, vamos a ver cuáles son las habilidades del monstruo de Frankenstein para atacar a la gente y matarlos. Entonces, ¿cuáles serían sus habilidades, Coco? Que es un monstruo. Es un monstruo. Bueno, si de entrada es un monstruo, te impresiona. Sí, pues sí, es súper fuerte, súper grande. Literalmente ahí. Está muerto, güey. Está muerto, güey. No, pero está vivo, ¿no? ¿O no? Pero está hecho con partes de gente muerta, güey. Entonces tiene que apestar muerto, güey. Pues sí. Sí, yo creo que huele a ovo, o sea. ¿Qué otra habilidad le verían aparte de su imagen grotesca? Súper fuerte. De Drácula, güey. Que de hecho, hace poquito estaba viendo un capítulo de los Monsters en donde unos ladrones estaban ocultando el cuerpo de un asesinado. Y por hacer del destino, Herman llega y se duerme en su carro porque trabajó hasta tarde hasta la mañana ya ves que ellos duermen de día. Ajá. Entonces se mete al carro, lo confunden con el cuerpo del asesinado y se lo llevan a la morgue. Okay. Luego en la morgue güey despierta y dice, ¿qué pasó si yo estaba en mi casa? ¿No? Bueno, el segundo le había llegado a su casa. Y pues empieza a espantar a toda la gente por el simple hecho de verlo que se para en la morgue, que les empieza a hablar, hasta bien cortés, veas cómo era la película. Y pues ahí está la imagen impresionante de Frankenstein, de esa película. ¿Qué otra? Bueno, la superfuerza. Para mí la superfuerza es clave, yo creo que es fundamental en él. Y por otro lado que también el hecho de que sea un ser nuevo hace que muchas de las cosas las haga sin saber que las está haciendo. O sea, es muy inconsciente de lo bueno, de lo malo, entonces muchas acciones él las puede hacer como por experimentación, como los bebés que emplean el método científico, o sea, él lo puede hacer de la misma manera, pero no sabe medir su fuerza, su tamaño, su complexión. Y eso también puede ser de alguna manera tanto una habilidad como una debilidad. Sí.
Última habilidad, Rafa, que le das. Creo que no, ¿eh? Creo que realmente las englobó muy bien Coco. Entonces pasamos a las debilidades. Y la primera, pues, que dice Coco, ¿no? Es ingenuo. Esta ingenuidad está, pues, que no conoce nada realmente del mundo y fácilmente podrías engatusarlo, tal vez, y pues hacer lo que haga cosas que inclusive vayan en contra de su propia voluntad, su propia seguridad. Y la debilidad más evidente y más obvia de todas las películas, le tiene miedo al fuego. Ajá. Entonces, pues, con eso lo puedes controlar bastante bien. Ahora, que ese miedo también se puede transformar en una rabia, una ira muy fuerte que se te puede venir encima. Como los rinocerontes. Como sí. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho en la película de ¿cómo se llama? Del Hotel de Transilvania, güey, donde para espantar al público, güey, quiere prender un cerillo, y lo espantan, güey, y con eso pues empieza a hacer su desmadre con toda la gente. ¿Qué otras debilidades le ven? Tenemos la ingenuidad, tenemos el miedo al fuego. ¿Qué más? No sé si se está descomponiendo. O sea, sí es un ser que está vivo, pero se va descomponiendo. Es que realmente nunca se ha planteado eso. O sea, como tal, no. En la historia original no se plantea. Y en series o películas tampoco. No, tal vez en la única que posiblemente se pueda haber algo parecido es en Van Helsing. Pero ni siquiera es en él, es en los hijos de Drácula. Cuando les dan vida la primera vez que salen y conforme van volando se van deshaciendo. Sí. Pero realmente en la bestia no se ve. Tal vez otra debilidad sería que sí lo puedes desarmar, ¿no? Digamos, porque pues, si ves sus... Le quitas las grapas. Le quitas las grapas y pues sí. Es que de hecho las pinzas. Es muy burdo, güey, es la forma en cómo lo armaron, ¿no? Está cosido con grapas, entonces igual si le quitas las grapas, pues tal vez lo puedan hacer, ¿no? O tal vez su debilidad también pudiera ser el agua, ya ves que tiene una cuestión de que es eléctrico, ¿no? Bueno, en la película, por sí de Van Helsing, se le nota en la cabeza el cerebro y el cerebro se ve que hay energía moviéndose por ahí, electricidad, pero muy fuerte, digamos que si en un dado momento le echaras agua o cayera algo ahí, tal vez lo puedes echar a perder. Tal vez, pero no sé con los demás. Mira, según yo el planteamiento original como tal era inmune a eso, porque realmente la electricidad, o sea, lo que lo generó, es lo que le da vida, entonces tú le das choques eléctricos, le das más vida. Entonces, no, tu argumento es ilógico. La mujer lo puedes matar de tanta vida. Sería su debilidad. Una mujer. Su novia. Mira, pensaba yo en eso, pero no tanto, o sea, quitemos el término de mujer. Sí, y no sé si sea una debilidad y sería más como una virtud, güey. O sea, el hecho de ser una persona consciente, que no tiene una malicia como tal. O sea, si no le haces nada, güey, pues realmente tampoco te va a hacer nada. No necesariamente. Y vámonos al libro, o sea, la criatura se mata porque pues realmente está sola, güey. Él entiende que no va a haber nadie como él y que es un ser incomprendido de nueva cuenta, güey. Para la sociedad. Para la sociedad, entonces te digo, no sé si se puede hacer como una desventaja. Yo vería yo más como una virtud, pero pues también, quieras o no, pues le puedes llegar por ahí. Solo. Ándale, lo torturas psicológicamente para terminarlo de asesinar, ¿no? Sí. Del alma, desde el... Le diría, cómete un gusanito. Sale, pues entonces, ¿cuál sería la mejor estrategia para sobrevivir a un ataque de este monstruo? Yo creo que no poner atención. ¿Ignorarlo? Ignorarlo. Si lo ignoro no me va a hacer nada. Pero si se enoja más y interrumpe. O sea, no se puede enojar conmigo porque no me conoce. No, pero de acuerdo a los estándares de las películas del libro, güey. Vamos a ponerte en la situación de la niña que conoce. De repente la montas en la calle y se te acerca, ¿no? Y te empieza a ver y tú, así como, ¿qué pedo? Oye, niña. Niño. ¿Quieres drogas? No. Pero queso y drogas. Pues sí, o sea, realmente... Pues es que desde ese planteamiento de la niña yo valdría verga desde el inicio, porque pues si quiere jugar conmigo ya me mató. Sí. Pero no podrías enseñarle así como, mira, pues vamos a jugar a pelota. Tú vas para allá y le avientas la pelota y le corres, ¿no? Para hacer daño. No, le puedo decir, mira, vamos a jugar a las escondidas. Cuenta hasta 50,000. Pues sí, aunque sabría contar, pregunta seria. ¿Quién sabe? Bueno, eso es métete. Uy. Decirle que cuente hasta 50,000. Fíjate que a mí me gusta la de Rafa, la estrategia que trae de destruirlo psicológicamente desde el alma. Se me hace muy cruel, güey, pero... Sí, es horrible. Pero creo que también funcionaría, o sea, empezarlo a destruir desde ahí. Y la última que nos quedaría es, pues, atacarlo con el fuego, pero eso también sería todavía peor de... Sí, porque incrementa la ira de la bestia. Sí, ya se me hace también, pues, muy culero, porque pues, es como, imagínate que... Yo les pondría canciones de los Bee Gees, güey.
que se deprimiera más. Tal vez buscaría a lo mejor Esa educarlo. canción de, "A la una". Le pondré canciones de Arcade Fire, güey. Ay, güey. Canciones de Arjona para que vayan así como. Quién sabe, tal vez se agarraría mucho odio contra la humanidad. Para que se prenda. O buscarle simplemente una novia, ¿no? ¿A cuántos hombres no calmas con una? Con simplemente buscarle una novia. Pues tendría que ser una persona de entrada enferma, necrofílica. No, estarían bueno, sí. Ay, pues cuántos no hay, güey. Pero bueno, Que no lo acepten es otra que cosa. no lo acepten es otra cosa. Yo con, bueno, ya. Bueno, Rafa, últimas palabras para despedir el podcast. Bueno, sin nada más, primero algo a poner énfasis en algo que dijo Coco al principio. Que la relevancia y la importancia que tiene esta mujer como escritora, que no se le ha dado lamentablemente quizás como la publicidad que tienen escritores hombres. Ahí sí creo que realmente hay que rescatar el nombre de Mary Shelley para poder ponerla en donde tiene que estar, que es arriba. El libro... de grandes escritores como Ingrid Coronado, como Nota de Baile. Como las Bronte, dejémoslo ahí, como las Bronte. Entonces creo que sí, creo que sí es importante eso, conocerlo. Y pues ahorita que estamos en estas fechas medio escabrosas por entrar, realmente entrarle por ahí, quitar el estigma de que Frankenstein es la bestia y darle también el reconocimiento a Víctor Frankenstein. Yo creo que nada más sería eso, sería interesante que la gente se diera a la tarea de leerla, ya no lo he leído, pero la hemos enterado. O que vea las películas, porque están ahí. También. Coco, últimas palabras para despedir el podcast. Pues ya hicimos referencia a varias obras, estaría chido que las buscaran, cualquiera que les llamara la atención. Personalmente yo me quedo con ver la de Frankenstein Mary Shelley, porque sí, siempre he tenido ganas de ver esa película, pero por alguna razón no se me ha dado la oportunidad. Y sobre todo, pues, que conozcan al personaje y vean el trasfondo que tiene y la importancia que tiene también. Y es un clásico, no hay que ignorar a los clásicos, es lo único que voy a decir. Ok. Bueno, pues esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.